Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Kedushin. Esta porción que vamos a ver en el libro de Vaikra, en el capítulo 19 hasta el capítulo 20, 19 y 20, estos dos capítulos van a hablar de esta porción apartados o esta porción santos. La Biblia en sí, en todo su recorrido, nos está preparando precisamente para ser santos. Recordemos lo que dice Pedro, que nosotros somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que somos apartados para Él. ¿Sí? Vamos a ver escritos de Rab Shaul, de Pablo, donde va a decir también que seamos partícipes de esta santidad de Dios, que podamos ser en el corazón realmente parte del pueblo escogido, que entendamos que las ramas fueron desgajadas para que los olivos silvestres fueran allí injertados con el único fin de que la savia nos nutriera y que todo el árbol, que todo el olivo fuera realmente santo y apartado. El que seamos apartados, el que seamos diferentes de las naciones, es también un tema de contexto histórico, como lo que vemos acá, teniendo en cuenta que para este momento, cuando se escribe la Torá, tanto los pueblos de Canaán como de Egipto, ellos van a tener diferentes prácticas de idolatría que van a terminar siendo o un culto excesivo a la muerte, o va a tener cultos donde van a quemar niños al fuego, donde van a tener prostitución ritual y todo este tipo de cosas, pensando que iba a mejorar la cosecha o sus vidas o cualquier cosa. Y este tipo de cultos es precisamente lo que va a atacar inicialmente esta porción. La porción va a decir: no hagan lo que hacen los demás pueblos. El pueblo de Israel en este momento está siendo preparado para poder estar en la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde van a tener una abundancia, donde van a tener prosperidad, donde hasta el día de hoy el pueblo de Israel permanece allí, aunque el pueblo después de Roma había tenido diferentes reinos, los otomanos, los británicos, las cruzadas. Siempre ha existido población creyente en la Torá, población judía, población del pueblo de Israel en esta zona, y que sabemos que Israel es ese pueblo apartado que es la luz a las naciones. Podemos entender lo que dice el rabino Shaul de Tarso, Pablo, cuando dice que las ramas fueron desgajadas para que los olivos silvestres estuvieran ahí y que todo el olivo estuviera nutrido por la misma savia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente somos apartados, aun cuando éramos olivos silvestres o cuando somos del olivo original. Lo que tenemos que hacer es estar dentro de esta separación, de ser diferentes a los demás, pero no diferentes para creernos más que los demás, porque precisamente esta porción habla inicialmente de ser santos, después va a hablar de unas leyes específicas para el cuidado del prójimo, va a hablar del Shabbat, va a hablar de ese cuidado al pobre, del cuidado al prójimo, de ese comportamiento como sociedad, y también ese castigo hacia la idolatría y hacia la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cómo somos santos? Somos santos cuando somos luz a las naciones, somos santos y apartados cuando realmente la diferencia que hacemos es una diferencia positiva, y podemos decir que al ser apartados, al no hacer lo que hacen los demás, traemos bienestar al mundo. Por ejemplo, lo que dice en el capítulo 19, 16 de este Levítico, va a decir que no hagan chismes de su prójimo. Hay que tener cuidado de lo que hablamos de los demás. Y justo el versículo siguiente, el 17, 19, 17, va a decir: no guarden rencor a sus hermanos, más bien dialoguen, más bien lleguen a acuerdos, porque precisamente el pensar en el prójimo es lo que nos hace ser luz de las naciones, el que nos hace realmente tener un impacto positivo como sociedad, pero no podemos pretender ser santos, amar a Dios, si no amamos al prójimo como a nosotros mismos, si no tenemos ese cuidado de los demás, de entender que si somos apartados es para también dar luz a los otros. No es para creernos superiores, sino es para, a través de tener unos niveles de conciencia superiores, ayudar a toda la sociedad a ser mejor. Lamentablemente,
en nuestra sociedad actual descuidamos mucho el cuidado del prójimo, sobre todo el cuidado de nuestra familia y el cuidado de nuestros niños. En Levítico 19, hablando de las normas de convivencia para poder ser apartados y santos, en el versículo del capítulo 19, 29, en ese versículo 29 va a decir: no uses a tu hija para la fornicación. Lamentablemente en zonas como Medellín, en el eje cafetero, en la parte de la costa atlántica colombiana y en algunos muchos lugares del mundo, para solamente nombrar pues lo local y no decir algo de los demás, pero a nivel global en el mundo, la prostitución infantil aumenta. Ya hay un día para las personas que tienen este tipo de conductas sexuales totalmente erradas, como el Día de la Pedofilia o el Día del Orgullo, que también incluye a estas personas que abusan niños. Y lamentablemente ese cuidado hacia la familia, hacia los niños se pierde. Si nosotros hacemos que nuestros niños sean santos, que sean niños diferentes, criados diferentes, que sean luz a las naciones, que realmente aporten a la humanidad, vamos a tener a futuro una sociedad más adherida a Dios, una sociedad que realmente sea santa. Pero lamentablemente nuestras sociedades actuales descuidan mucho por miles de circunstancias, sobre todo temas de egoísmo y de dinero, por lo cual las autoridades tampoco apoyan mucho el combate contra este tipo de flagelos que tiene la humanidad, sobre todo el del cuidado de los niños. Nuestros niños no solamente no deben ser usados para la prostitución, sino que también deben ser instruidos para que hagan lo que dice la Torá, que cuiden al pobre, que aprendan a ser caritativos, que puedan ser compasivos con los demás, que tengan un comportamiento social hacia el prójimo de tal forma que construyamos sociedad. Y es lo que dice acá, hablando también del Shabbat. Dice que hay que guardar el día de descanso. Sabemos que socialmente tenemos un día a la semana de descanso, en la semana de 7 días, gracias a que en la Biblia existe este grupo de 7 días, de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Pero el tener un descanso es también ser apartados para Dios, apartar tiempos para Dios es también lo que nos hace diferentes. ¿Quieres ser una nación santa, un linaje, un reyes y sacerdotes, como lo dice Pedro? Apartemos un día para Dios, apartemos ese momento especial y bueno, teniendo en cuenta que el Shabbat no solamente es el Shabbat de semana, sino que cada una de sus convocatorias santas, de sus fiestas, va a tener sus días apartados, ¿no? Shabbat hay días que dentro de semana también pueden ser días de descanso, como lo que es la Pascua, lo que es Yom Kippur, los días de las fiestas sagradas, así que hay que guardar los días de descanso. Al apartarnos a Dios también nos debemos a sus santas convocaciones para poder apartarnos a Él. Y de esa forma vamos a liberar muchas cosas. Vamos a amar al prójimo, vamos a instruirnos para poder continuar. De hecho, aquí dice que los sacrificios de paz, que son estas convivencias y estos sacrificios para poder ser sociedad, solamente podían durar 2 días. El día que se hacía este barbecue, esta comida, se podía comer al día siguiente, este animal que se sacrificaba, pero para el tercer día no. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser apartados y ser santos debemos trabajar continuamente. No porque hiciste un acto hace 2 días, quiere decir que no vas a volver a hacer actos bondadosos o actos que sumen y ayuden a los demás. Más bien, nuestra conducta debe ser el de ayudar a los demás, el de vivir en sociedad de una forma correcta y adicional a eso, vivir de una forma correcta para con Dios. Porque en este caso lo que vamos a hacer es también no tener idolatría, tener conciencia de que el Eterno nos ha dado unas normas y al cumplir sus estatutos y sus normas vamos a decir que le amamos. Recordemos lo que dice Juan capítulo 15, que dice: quien me ama guarda mis palabras, guarda mis mandamientos. Así que queremos amar a Dios, queremos ser apartados. Estudiemos la Torá, estudiemos cuáles son las conductas y las normas que debemos tener y de esa forma vamos a poder decir que somos apartados, pero no apartados como una élite. Vamos a ser apartados para que seamos luz y podamos también incluir a los demás
en ser personas diferentes, en ser personas mejores, en poder elevarlos en su nivel espiritual, en sus niveles de conciencia, y así podamos tener una sociedad cada día mejor. Shabbat Shalom.